La imagen que ustedes ven en pantalla es una réplica del tabernáculo que es real, efectivamente existe, es una réplica que está en el Mar Muerto, entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba, en términos geográficos, está dentro de lo que conocemos nosotros como la tierra donde ocurre toda la historia bíblica, y es una réplica que efectivamente está hecha en tamaño original, en réplica muy exacta en términos de dimensiones. Así que esta es la cuarta clase del tabernáculo. Hemos visto en la primera clase, estudiamos el contexto en el cual se dieron las instrucciones del tabernáculo. En la segunda clase estudiamos los 6 elementos que están dentro del tabernáculo. Y en la tercera clase estudiamos la tienda en sí y la ubicación de todos estos elementos. Por lo tanto, creo que es un buen momento en esta cuarta y última clase poder tener una imagen lo más real posible de cómo se veía el tabernáculo, las dimensiones que éste tenía en su momento. Esta fue una construcción que hizo un grupo alemán que lo vendieron posteriormente y pertenece hoy en día a un grupo religioso de los Estados Unidos. Eso en términos para contarles de dónde nace esta imagen y que hoy en día efectivamente existe, porque se genera como un contexto tanto de aprendizaje como también un poco turístico para que la gente se acerque a lo que era el tabernáculo en su momento. Está muy bien hecho en términos de dimensión, pero no así en términos de belleza, porque la verdad que el tabernáculo contaba con muchos accesorios de oro, como nosotros vimos, hay muchos elementos que eran bastante como metales preciosos. De hecho, no los vamos a leer en este estudio, pero cuando se llamó al pueblo para poder entregar herramientas y material para la construcción del tabernáculo, hubo tanta cantidad de ofrenda por parte de todo el pueblo que Moisés tuvo que pedir que ya no más, que nadie más entregase más ofrendas para la construcción del tabernáculo. Mujeres entregaron sus joyas, sus espejos, hombres entregaron todos los materiales que podían necesitar para la construcción. Fue una donación del pueblo. El pueblo se fue llamado a que quien quería ofrendar y dar parte de ellos para la construcción de la morada de Jehová. Entonces, bueno, la gente fue entregando constantemente todas estas ofrendas y fue tanta que Moisés tuvo que pedir que no enviasen más ofrendas, porque la verdad es que sobraba de material para poder construir el tabernáculo. Y así fueron sus inicios. Sus inicios, el tabernáculo fue construido en el segundo año del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, y en sus inicios todo con lo cual se construyó el tabernáculo efectivamente fue el material que el pueblo entregó para que éste se construyese. Pero la verdad que el material por sí solo no era lo más importante, sino que lo más importante era la consagración, el punto de partida, la aprobación de que efectivamente todo lo que habían hecho en el tabernáculo era lo que el Señor había mandado. Acompáñenme ahí en sus Biblias, no tengo los versículos en pantalla, así que me pueden acompañar en sus Biblias, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, verso del 7 al 11, sobre la consagración del tabernáculo, una vez que estaba construido. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¡Qué tremenda escena! Ni siquiera la mejor película de Hollywood podría haberse imaginado este tipo de acontecimiento, en donde una nube
bajando del cielo, cubría el tabernáculo, en donde Moisés, cuando iba a conversar con Jehová en el tabernáculo, donde moraba Jehová, todo el pueblo tenía que salir de sus tiendas. Recordemos que las tiendas estaban alrededor del tabernáculo en disposición norte, sur, este, oeste. Las primeras tiendas que estaban alrededor eran la de los levitas. Y detrás de la de los levitas, alrededor estaban todas las tiendas del resto de los hijos de Israel. Y cuando Moisés se levantaba, la nube bajaba, el pueblo salía de sus tiendas y mientras Moisés conversaba con Jehová en el tabernáculo, el pueblo adoraba. Y todo esto visto y muy bien detallado acá en Éxodo, también se incluye a Josué, que por supuesto es el sucesor natural de Moisés, porque dice que pasaba su tiempo en el tabernáculo. No porque él era precisamente un levita, sino que simplemente porque habla de su dedicación. La nube bajando en el lugar que el Señor efectivamente aprobó para conversar con Moisés. En el mismo libro de Éxodo, pero en el versículo 39, en el verso 42, dice así: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. No me cabe duda que el Señor, que Jehová, no iba a estar en un lugar que no fuese hecho con las exactas medidas con las que el tabernáculo había sido entregado. Debido a la complejidad del tabernáculo, recuerden que estudiamos, en donde el Señor puso en el corazón de artífices para poder construir todo exactamente como Jehová quería, no dejando margen a la duda, no dejando margen tampoco a la creatividad. Probablemente si hubiese dejado el Señor margen a la creatividad, ellos hubiesen utilizado todas las ideas egipcias, con todas las ideas de hombre con cabeza de animales y una serie de cosas completamente idolátricas. Por eso que el Señor es tan exacto en decir cómo es el tabernáculo y por lo tanto el Señor lo aprueba y lo bendice como tal, como la finalización de la obra. En el capítulo 40 del mismo libro de Éxodo, pero en el verso 17 dice: así, en el día primero del primer mes, en el año segundo, el tabernáculo fue erigido. Es decir, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiamos las fiestas? Cuando nosotros estuvimos estudiando sobre la fiesta de la Pascua, dice en el verso 17 que la fiesta de la Pascua, de hecho, bueno, era en el primer mes, era el inicio de cada mes, y habiendo pasado un año de la fiesta de la Pascua, no el día 14, pero sí entendiéndose que al menos había transcurrido un año, era el segundo año que el pueblo ya estaba en el desierto, por lo tanto el Señor manda construir la morada y el Señor comienza a vivir en medio de su pueblo. De haber tenido un pueblo que vivía en Egipto con distintas idolatrías y distintos dioses creados por el hombre, al año siguiente, para el pueblo de Israel, esto había sido un cambio total, un cambio radical, de haber estado esclavos y de haber estado adorando piedras e imágenes. Al año después ya tenían un tabernáculo que, si se percatan, es muy humilde comparado con lo que los judíos habían visto de las pirámides egipcias y todas las cosas que habían construido, pero la belleza no la daba lo físico, sino que lo daba esta nube, esta columna de fuego, lo daba la bendición del Señor de manera completamente divina. De hecho, eso está en el mismo capítulo 40 que estamos leyendo, pero en el verso 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aquí tenemos el Shekinah. ¿Se acuerdan del Shekinah que vimos en la primera clase? Esta gloria que estaba en el monte de Sinaí mientras entregaba todas las instrucciones. Pues bueno, aquí vuelve la gloria del Señor. Vuelve a leer. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Imagínense ustedes, queridos hermanos, estar ahí viviendo en el pueblo de Israel, viendo una nube durante el día, viendo una columna de fuego
durante la noche, en donde estaba la presencia del Señor. Él decidía cuándo se movían, por eso que cuando se movía la nube, desarmaban todo y comenzaban su peregrinaje. Algo muy interesante respecto a la construcción del tabernáculo, y creo que lo hemos comentado en alguna de las últimas clases, es, bueno, ¿dónde están todas estas estructuras, ¿no?, que se confeccionaron? Y estábamos hablando mucho sobre el Arca del Pacto, que es una de las cosas tan místicas y que por supuesto ha sido hasta motivo de películas sobre contando dónde está el Arca del Pacto. Nosotros ya estudiamos en las clases anteriores que tanto el menorá como también la mesa de los panes de la proposición fueron saqueados por Tiro en la última gran catástrofe que tuvo Jerusalén profetizada por Jesús. Pero a otros elementos no sabemos simplemente dónde están. Y también podríamos hacernos la pregunta de, bueno, ¿por qué no tenemos hoy en día un tabernáculo? ¿Por qué no tenemos una estructura similar? ¿Por qué no podemos ver la gloria del Señor de esta manera? ¿Por qué hoy en día a nosotros se nos priva de ver la gloria del Señor como la veía el pueblo de Israel? A veces uno podría pensar y decir, oye, me gustaría haber vivido en esa época, ¿no? Para haber visto todas estas cosas maravillosas que sucedían en el tabernáculo, cómo el Señor consagró el tabernáculo. Me encantaría cuando nosotros iniciamos una obra, que la nube del Señor cubra la iglesia y tengamos también este tipo de maravillas que vio el pueblo de Israel. Pero la verdad, tenemos una revelación al respecto. Y que está en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 17. Es una tremenda revelación que dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que nosotros hoy seamos el templo de Dios? Esa es la revelación que nos está diciendo Pablo. Nos está diciendo que todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que nosotros vimos, los elementos, la construcción, las medidas, el material, está diciendo acá Pablo de que hoy nosotros somos el templo de Dios y que por lo tanto el templo que somos nosotros como templo de Dios somos santos y apartados al Señor. Entonces, ¿cómo es posible de que todos los elementos del tabernáculo habiten en nosotros? ¿Cuál es el simbolismo que hay detrás de todos los elementos del tabernáculo? Cuando nosotros estudiamos los elementos, recordemos esta imagen, en donde vimos desde la parte superior, vimos esta fuente de bronce llena de agua, vimos el candelabro, que es el menorá, también conocido de esa manera, vimos el pan de los panes, la mesa de los panes, vimos también el altar del incienso, vimos también el altar del holocausto y vimos, por supuesto, el arca del pacto. Decía el apóstol Pablo que nosotros somos hoy en día el templo de Dios. ¿Cómo estas cosas viven en nosotros? Y me gustaría demostrarles en las siguientes láminas cómo cada uno de los simbolismos del tabernáculo viven hoy en día en nosotros. Cuando hablamos del arca del pacto, dice el libro 2 de Samuel, que se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí, ¿qué cosa? El arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Como ya dijimos, para el judío, para el israelita, efectivamente el Señor moraba en el arca de Dios, donde se invocaba el nombre de Jehová, donde moran los querubines. Recuerden cuando iban a la guerra, el arca del pacto iba adelante, en señal de que el Señor iba abriendo territorio. Cuando iba adelante, Moisés decía, ahí dispérsense tus enemigos. Cuando el arca se detenía, Moisés decía, vuélvanse a Israel. ¿Cómo es posible que el arca del pacto more en nosotros? ¿Cómo es posible que nosotros seamos el arca del pacto donde mora el Señor entre los querubines? El mismo apóstol Pablo lo dice en el libro de Corintios. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así como Jehová habitaba entre los querubines en el arca del pacto, usted y yo, hermano y hermana, hoy en día somos el arca del pacto. Simbolizamos el arca del pacto. Porque dice este versículo que nosotros somos el templo de Dios y que el Señor habita, que el Señor mora en nosotros. Hoy tú eres
el arca del pacto. Por eso no importa dónde esté el arca, no importa quién se la llevó, qué pasó con ella, todo ese poder místico que mucha gente le da. Por supuesto había poder porque ahí moraba el Señor, pero hoy en día ese poder está en ti. Habita en ti el poder de Dios. Con respecto al altar del incienso, ¿se acuerdan ustedes de este altar del incienso que está sobre el testimonio donde se encuentra el Señor con Moisés? Dice el versículo 7 que Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. En este altar del incienso que estaba dentro del tabernáculo, Aarón prendía incienso aromático todos los días, cada mañana. Usted se va a sorprender, pero hoy en día usted es el altar del incienso. Simbólicamente, por supuesto. Porque dice el libro de Apocalipsis, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hoy en día el altar del incienso es el simbolismo de todas las oraciones que nosotros hacemos. Así lo revela muy bien Apocalipsis, en donde el altar del incienso simboliza las oraciones de todos los santos. Hoy en día tú eres el altar del incienso cada vez que tú oras. Con respecto a la mesa de los panes de la proposición, dice el libro de Éxodo que estos panes se colocaban en su mesa continuamente. ¿Se acuerdan que cada día sábado colocaban 6 panes en un lado, 6 panes en otro lado, de forma continua? Y que por supuesto simbolizaba cómo el Señor le daba providencia al pueblo de Israel, cómo en realidad el Señor le daba las bendiciones de los alimentos, simbolizados en estos panes, simbolizados en el maná también, cada mañana durante 40 años, simbolizado en los años de reposo, en donde no se tenía que trabajar la tierra, pero también le entregaba todo lo que necesitaba el pueblo, aunque no la trabajase. Y eso hoy en día el Señor lo sigue cumpliendo. Dice el libro de Lucas cuando Jesús enseña sobre la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sin duda la mesa, los panes de la proposición, es un simbolismo de la bendición que nos da hoy en día el Señor cada vez que nos bendice, cada vez que tenemos el pan al frente de nuestra mesa. Con respecto al menorá, el otro elemento, recuerden que el menorá, que tenía 7 lamparillas, se encendían con aceite de oliva para que alumbrasen, en este caso, el lugar santo, donde se ministraba. Y Jesús habla justamente sobre esa luz, dice en el libro de Lucas, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hoy en día el Señor nos exhorta a que seamos un candelabro, que efectivamente tengamos luz y que seamos esta lámpara que alumbra con su resplandor, cuidando por supuesto nuestro ojo para que de verdad lo que esté en nuestro interior sea la luz. Tú hoy en día tienes que ser un candelabro, tú eres un candelabro. Y eso es el Señor lo que te está diciendo, para que tú seas una luz, para que puedas dar el resplandor. Recordemos el altar de bronce. En el altar de bronce que estaba en el tabernáculo, dice en el versículo 9 de Levítico 6, de que estaba encendido toda la noche, hasta la mañana el fuego del altar arderá sobre él. Y dice el versículo 12, que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. El altar de bronce estaba encendido día y noche. Había sacrificios en la mañana, había sacrificios en la tarde de forma obligatoria, pero junto con eso estaban todas las ofrendas que el pueblo entregaba. Hoy en día no tienes que ir al altar de bronce a ofrecerle sacrificio al Señor. Tú eres un altar de bronce. Dice Romanos capítulo 12, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Hebreos dice nuevamente Pablo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
de tales sacrificios. El altar de bronce estaba encendido día y noche entregando ofrenda. Y nuestro Señor nos pide hoy, y la exhortación es que nosotros en adoración espiritual ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Usted me dirá, hermano, pero ¿cómo es eso que nosotros nos ofrecemos en sacrificio? El versículo 16 de Hebreos 13 lo dice muy bien, de hacer el bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque esos son los sacrificios que se agrada a Dios. Tu cuerpo, tu vida es un constante sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tú eres hoy el altar de bronce. La fuente de bronce, recordemos que la fuente de bronce era un elemento obligatorio en donde cualquier persona que entraba en el tabernáculo tenía que lavarse con agua. ¿Para qué? Para no morir. Todos los que ministraban tenían que lavarse. El versículo 21 ahí dice, se lavarán las manos y los pies. ¿Para qué? Para que no mueran. Y hoy en día nosotros hemos pasado por la fuente de bronce. Dice el libro de los Hebreos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tú pasaste por la fuente de bronce, esa fuente del Antiguo Testamento donde los sacerdotes se lavaban. Tú pasaste por la fuente de bronce porque tu corazón fue purificado de la mala conciencia y tu cuerpo lavado en agua pura, en el simbolismo del bautismo. Y esa es la tremenda exhortación. Yo sé que muchos de los que estamos aquí somos bautizados, quizás algunos no, y no pueden servir en el templo de Dios si no han lavado sus cuerpos con agua pura. Qué impresionante. Tú eres el candelabro, tú eres el altar, tú eres la fuente de bronce, tú eres el arca del pacto, tú eres templo del Dios vivo. Somos templo del Dios vivo. Dice 1 Corintios capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, del cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pregunta retórica, donde dice el versículo 19, es una aseveración. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenemos de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque el versículo 20 lo dice muy bien, porque hemos sido comprados por precio. Gracias a la redención de Cristo, hoy en día nosotros somos el templo del Dios viviente. Y la exhortación, por lo tanto, es vivir como tal. Es vivir como tal, en donde nuestro cuerpo se presenta en gloria, en alabanza y en sacrificio constante. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Fíjate en el versículo 11, refiriéndose al concepto de que somos templo del Dios vivo. En el versículo 11 tenemos la deidad en un mismo versículo. La deidad mora en nosotros. Fíjate en el versículo 11. Está el Espíritu, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, que es el Padre levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Dice al final del versículo que este mismo Espíritu de Cristo Jesús, en el Espíritu, mora en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo mora en nosotros, hace morada en nosotros. En un mismo versículo tenemos la deidad construida. Somos templo de los vivos, somos la deidad de Dios en este momento. 1 Pedro capítulo 2, si no nos queda más claro esto, lo vuelve a decir en este caso Pedro, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si no nos queda claro con estos versículos, no hay más versículos. Son muchos versículos que hablan de una misma idea, que somos templo del Dios vivo, que somos edificados como piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual, ya no una tienda de campaña. Todo esta nube, el fuego, el esplendor, el Shekinah, la gloria del Señor,
reposa en ti. Y quiero que nos quedemos con ese concepto esta noche, que durmamos pensando en ello. La gloria del Señor vive en ti. Eso es lo que dice este versículo. Somos el templo del Dios viviente. Somos casa del Señor. La deidad mora en nosotros. Y por lo tanto, debemos comportarnos como tal, como dice 1 Pedro 2, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Debemos vivir como tal, porque somos el templo de Dios en la tierra, porque el Dios mora en nosotros. Sin duda, es un tremendo pacto, es un pacto mejorado. Y eso es lo que dice también el libro de Hebreos respecto a este pacto mejorado. Dice Hebreos capítulo 8, estos sacerdotes, diciendo, sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador, es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Hasta este momento, queridos hermanos y hermanas, les he querido exponer a ustedes cómo el templo, el tabernáculo y todos sus elementos viven en nosotros. Y nosotros somos la evidencia viva de los sacrificios, de la alabanza y de la oración y morada del Señor en nosotros. Pero, junto con lo que somos hoy, vamos a tener un mejor pacto. Esto ha sido mejorado para nosotros. Dice este versículo que lo que nosotros estábamos leyendo era una copia y sombra de cosas que están en el cielo. Pero hoy, por Jesús, tenemos un pacto que es superior al de ellos. Sintámonos privilegiados. Por eso yo les decía al principio, a veces quisiéramos tener esa misma gloria en nuestras iglesias, tener esos mismos altares, tener esa misma magnificencia del Señor. Pero quizás no nos hemos dado cuenta que hoy en día somos esto. Y que nuestro pacto es superior al de ellos, es superior al antiguo, porque está basado en mejores promesas. Si no me creen, recuerda lo que estudiamos respecto al templo. Lo leímos hace poquito, dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Usted se imagina estando fuera, estando mirando la gloria del Señor? La envidia de Moisés. Yo hubiera sentido envidia de Moisés. Porque dice en el versículo 33 de Éxodo 7, ¿no? Verso 7, perdón, de Éxodo 33. Y cualquiera que buscaba a Jehová, ¿qué tenía que hacer? Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Si yo quería ir a buscar a Jehová, tenía que salir. Y tenía que verlo desde afuera. Porque Moisés se llevaba todo el privilegio. No había nadie como Moisés que pudiese ver al Señor como Moisés lo veía. Nadie podía hablar al Señor cara a cara como Moisés lo hacía. Pero la verdad, queridos hermanos, que hoy en día tenemos una mejor promesa que la de Moisés. Y eso lo explicó Jesús a Judas. Cuando dice en el libro de Juan, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ya no es el tabernáculo, ya no es Moisés entrando a la presencia del Señor. Eres tú siendo la morada. Eres tú donde el Señor toca la puerta, donde tú le abres, el Señor hace morada en ti. A pesar de que en el libro del Éxodo el pueblo tenía que salir fuera al campamento a buscar al Señor, en la oración tú tocas al Señor. En la oración tú te unes al Señor. Porque dice el verso 23, que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esa es una promesa. Es una promesa y el Señor no falta a ellas. El Señor hace morada en nosotros. A veces nos da temor hablar de estas cosas, ¿no? De decir que el Señor habita en nosotros, porque claro, nos sentimos tan pecadores que decimos, pero ¿cómo el Señor va a morar en mí? Pues esto mora por gracia, esto mora por amor, porque el Señor quiere. La condición es muy sencilla. Como dice el verso 23, me ama, guarda mi palabra, y el Señor hace el resto. Y el Señor te ocupa como el tabernáculo. El Señor te llena con su gloria.
que por supuesto podemos decir que el Espíritu Santo es el que te coloca ese gran sello y comienza a hacer los cambios en ti, cuando tú dejas que el Señor te guíe. Un mejor pacto, el velo del templo. Recuerden este tremendo versículo que hace una gran separación. Dice Éxodo 26 que aquel velo del templo hará separación. Os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Desde ese momento Israel ya no sería el mismo. Tendrían que estar desde el otro lado del velo. Desde ese momento Israel no era el mismo, solamente unos pocos podían entrar a la presencia del Señor. Desde ese momento se iniciaba la separación, la oscuridad del lugar santísimo. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Que en el lugar santísimo no hay luz, en donde nadie entraba, nadie veía. Pero en el libro de Hebreos tenemos un tremendo versículo donde Pablo nos revela. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, por eso dice, no según nuestras obras, sino mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. La cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo simbolizaba el cuerpo de Cristo. Eso nos está diciendo el apóstol en Hebreos. Y que cuando Cristo muere en la cruz y el velo del templo se rasga en dos, ese simbolismo de que el cuerpo de Cristo está siendo rasgado. El cuerpo de Cristo está siendo herido y está siendo condenado para expiar nuestros pecados, siendo la propiciación de nuestros pecados. Y dice acá el versículo que a través de ese camino nuevo que el Señor hizo, que a través de su sacrificio, a través de esta cortina que se rompe en dos, hoy en día tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. No muertos de susto como el sumo sacerdote que tenía que entrar con las campanillas y si se equivocaba en algo moría. Y se colocaba las campanillas para saber si se había muerto. Porque nadie se enteraba si es que se había hecho algo mal, porque entraba al lugar santísimo y nadie podía entrar por él. Por lo tanto, si se dejaban sonar las campanillas, ¡qué nervio! Yo me imagino a los sacerdotes detrás y de repente el sumo sacerdote haciendo los actos y las campanillas se callaban. Y me imagino a los sacerdotes mirándose, ¿habrá muerto? Y cuando se movían las campanillas de nuevo, está vivo todavía. Hoy en día la promesa es mucho mejor. Dice aquí, verso 19, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad. Entremos confiadamente. El Señor ya rasgó el velo. El Señor nos invita a caminar por este camino nuevo. Cuando tú oras al Señor cada noche, cuando tú oras por los alimentos cada día, tú estás entrando para ser parte de este lugar santísimo. Dice el mismo apóstol en el libro de Efesios, en el capítulo 2, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, voy a leer mejor, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo siempre me he preguntado cuando paso por este versículo, ¿no? ¿Qué son los lugares celestiales? La verdad, ¿a qué se refiere? Muchos dicen que es la iglesia, que es su lugar celestial. Algunos pueden decir que es el cielo. Pero la verdad que si volvemos un poquito atrás y vemos este versículo que acabamos de leer, en donde el mismo apóstol que escribió tanto Efesios como también escribe Hebreos, y también nos dice que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, esos son los lugares celestiales. Es el lugar santísimo que hoy en día vivimos simplemente por el hecho de ser cristianos. El Señor nos hace sentar en un lugar íntimo con Él, en un lugar mejor, en un lugar que Él en este versículo le dice celestial, que antiguamente se llamaba lugar santísimo. Hoy en día es un lugar celestial. ¿Acaso no es una mejor promesa? Dice respecto a los sumos sacerdotes, en el libro de Números, dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Pero hoy en día tenemos un mejor pacto, como dice Hebreos, dice, tenemos hasta el sumo sacerdote, ya no el sumo sacerdote de los levitas, un tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Eso es un sacerdote mucho mejor. Dice que él se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo.
¿Y dónde ministra este nuevo sacerdote? Versículo 2. El que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Nosotros, su iglesia, los hombres y mujeres de Dios, son este verdadero tabernáculo. El otro era sombra, este es el verdadero. Estábamos siendo preparados desde el Antiguo Testamento para hoy en día ser el verdadero tabernáculo y estar ministrando, por supuesto, frente al verdadero sacerdote. Los sacerdotes tenían un pésimo pacto, dice en el libro de Levítico 21:21, dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pueblo de Israel no podía acercarse a ofrecer ofrendas al Señor, tenían que tener un intermediario, que eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el pueblo era imperfecto. No eran aceptados por el Señor. El Señor les coloca distancia en el Antiguo Testamento. Si tú eres israelita y no eres levita, pero si eres israelita, no puedes acercarte a ofrecer ofrenda. Necesitas pedirle a un otro que es más perfecto que tú. Y aún así, ese más perfecto que tú, si tenía un defecto, no podía ser parte del sacerdocio. Qué dolor, no solamente para los que no podían acercarse al Señor por no ser levita. Qué dolor para el mismo levita para ser descendiente sacerdote de Aarón y tener un defecto. Que lo vimos cuando estudiamos Levítico, ¿verdad? Son varios defectos. Y qué dolor para él no poder cumplir su meta o para lo que fue parte de su descendencia. Porque era defectuoso. Y él no se podía acercar a ofrecer el pan para su Dios. Hoy en día tenemos un pacto mejor, dice Pablo a los hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a los santificados. En el antiguo pacto el sacerdote tenía defecto, era defectuoso para toda su vida. Hoy en día tú tienes defecto, con una sola ofrenda, un solo sacrificio por los pecados, el Señor nos ha hecho perfectos para siempre. No vamos a entrar a hablar aquí sobre cómo podemos perder de la gracia o caer de la gracia. Aquí los que estamos todos conectados somos fieles al Señor, por lo tanto, el Señor nos ha hecho perfectos para siempre. Por eso es un mejor pacto que el que tenían los sacerdotes. ¿Se acuerdan ustedes que el sumo sacerdote llevaba un grabado de oro en su frente? En donde decía, santidad a Jehová. Y aquí viene una mejor promesa, que todavía no se cumple, que va a ser una promesa mucho mejor. Dice el libro de Apocalipsis, después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él, 44,000. Que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Todos los redimidos, todos los que han sido salvos, todos los que han aceptado al Señor, lo que se le revela, lo que se le mueve el velo, ¿no? Lo que se le revela a Juan es que todos ellos, en su mente, en su frente, mejor dicho, al igual como el sumo sacerdote que tenía esta franja que decía santidad o apartado a Jehová, tenían ahora escrito ¿qué cosa? El nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. Y el mismo libro de Apocalipsis ahonda más en esta idea y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Moisés veía y conversaba con el Señor cara a cara. La promesa, el mejor pacto que se nos viene, es un pacto en donde veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. Seremos de su propiedad. Ya no más huérfanos, no más solos en esta tierra. Tendremos propiedad, tendremos un Padre y ese nombre estará escrito en nuestras frentes. ¿El pacto del Antiguo Testamento se mejoró? Sí, por supuesto que se mejoró. ¿Se va a seguir mejorando? Sí, claro que sí. Se sigue mejorando para uno mucho mejor. El mismo libro de Apocalipsis dice en el capítulo 3, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ella. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El tabernáculo se mejoró, hoy en día sí, se va a mejorar más aún, porque tendremos un nuevo nombre, una nueva Jerusalén, un nuevo camino, en un nuevo templo, en donde nosotros vamos a ser la columna de ese templo. Vamos a vivir y ser uno con Dios. Qué potente, ¿no? Ser uno con Dios. Esta separación que tenían los judíos en la antigüedad. Cuando nosotros estemos en la gloria con el Señor, vamos a ser uno con el Señor. Mi padre recordaba ese versículo hace unos días atrás, que no va a haber sol. La gloria del Señor nos va a iluminar. Vamos a vivir en el Shekinah, vamos a vivir en la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ser columna del templo de nuestro Dios. ¿Tú lo crees? Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, todo nuevo, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Se nos espera un mejor pacto. Si ya el pacto ha sido mejorado para nosotros, si ya el tabernáculo somos nosotros, si ya el tabernáculo fue mejorado, se viene algo mucho mejor todavía, hermanos. La verdad que el tema del tabernáculo no termina acá. Porque cuando estemos con el Señor, dice que aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, pues va a morar con nosotros. El Señor está con nosotros. Va a enjugar nuestras lágrimas. ¿Por qué? Porque el versículo 5 lo dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El Señor nunca se cansó de hacer las cosas nuevas, de hacer mejores promesas. Le dio a los israelitas una nueva promesa, los sacó de Egipto, les dio un nuevo lugar donde adorar, les dio el tabernáculo. Hoy en día a nosotros nos dio una nueva forma de adoración. El Señor habita en nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Y el Señor no se va a cansar de hacer las cosas nuevas hasta que estemos con Él en su gloria. Dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No les puedo contar cómo va a ser el tabernáculo en el cielo. No se los puedo contar. Apocalipsis lo revela. Pero la verdad, yo me quiero sorprender. Porque no me cabe duda que el Señor va a hacer algo nuevo para nosotros, distinto a lo que ya hemos estudiado en estas 4 lecciones. Les doy gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este peregrinaje del Antiguo Testamento, en este viaje por los detalles del tabernáculo. Y el próximo miércoles, recuerden que ahora no es el martes del Antiguo Testamento, ahora son los miércoles del Antiguo Testamento. Y ya este día viernes, cuando finalicemos la clase con nuestro hermano Restrepo, les voy a compartir cómo se viene el calendario para el próximo viernes y para la próxima semana. Le agradezco a todos por su participación.